Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, pero para dar inicio vamos a retomar un poco lo que son las ideas pasadas de la clase anterior. Ya, no sé si recuerdan con qué comenzamos a tratar la clase anterior. ¿Lo recuerdan? Comenzamos viendo el aparato respiratorio, ¿sí o no? Ya, ¿qué me pueden decir referente a eso? La clase estuvo súper entretenida, estuvo muy didáctica. ¿Qué me pueden decir qué fue lo que aprendimos? ¿Todavía parecen enfiestados? ¿Sí? Ya, yo les voy a comentar lo que vimos en la clase pasada. Aprendimos que el sistema respiratorio era un distribuidor de aire entre el aire exterior y se incorporaba a nuestro organismo mediante el proceso de la inspiración y se expulsaba mediante el proceso de la expiración. ¿Así es? ¿Qué más aprendimos? Que se dividía en dos partes. Teníamos el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. ¿Sí? Y también aprendimos los órganos involucrados en el aparato respiratorio. ¿Cuáles eran algunos de ellos? ¿Me los puedes nombrar? Las fosas nasales, laringe, faringe, tráquea, los pulmones. Eso es a grandes rasgos, ¿ya? El día de hoy, a partir de lo que ya conocimos la clase anterior, vamos a aprender lo que es el mecanismo de ventilación y también las adaptaciones del organismo a distintos factores. Si bien el ambiente cambia, quizás los requerimientos del organismo cambian, la respiración tiene que seguir funcionando óptimamente para que se cumplan los ciclos o se lleve a cabo el metabolismo de forma intachable en nuestro organismo. ¿Ya? Vamos a aprender o vamos a recordar lo que era la ventilación pulmonar, que ya se dijo en la clase pasada, que es el término técnico que se le aplica a lo que comúnmente se llama respiración. En este caso, la inspiración, que es cuando el aire se lleva al interior de los pulmones, y la expiración, que es cuando el aire se saca de los pulmones. Pero nosotros ya no vamos a hablar de eso a través de, o no vamos a hablar de la respiración como es ya que entre el aire y que salga. No, sino que nosotros vamos a ver el mecanismo de la ventilación pulmonar. ¿Qué entienden ustedes por mecanismo? ¿Quién me puede dar una definición de mecanismo? ¿Nadie? Lo podemos decir hacia grandes rasgos, que es como el conjunto de tareas que llevan a cabo los distintos órganos para poder cumplir una función. En este caso son las funciones que llevan a cabo todos los órganos que ya conocimos para poder incorporar el aire y también para poder extraerlo de nuestro medio. ¿Ya? Pero antes de conocer todo esto, yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué fenómeno da lugar a que un gas se mueva? Porque nosotros lo que inspiramos es un gas. La diferencia de presión. ¿Cómo? ¿Diferencia de temperatura? ¿Diferencia de temperatura? ¿Qué más? La presión. La presión. A eso nos vamos a enfocar en este momento. Si observamos la imagen, esa imagen, ¿qué podemos ver? Imaginemos de que este es un líquido, no es un gas, es un fluido cualquiera. ¿Ya? Y tenemos acá mucho gas, mucho fluido. ¿Cómo será la presión de ese medio? De estas moléculas que están implicadas ahí. Va a ser alta la presión, ¿no es cierto? Y si nosotros abrimos el espacio, ¿qué tiende a hacer este gas? Si aquí está muy presionado, ¿qué tiende a hacer? A moverse. Tiende a moverse, ¿para qué? Para disminuir esta diferencia de presión, ¿no es cierto? Si nosotros aplicamos esto que nosotros conocemos que sucede en cualquier líquido, fluido o gas, a lo que sucede en
aparato respiratorio con el gas que nosotros incorporamos y también expulsamos del aire, podemos llamarlo principio primario de ventilación, que es cuando nosotros igualamos las presiones que está afuera en el ambiente, la presión atmosférica y la presión que está en nuestros pulmones para que ingrese el aire o también para que salga. Ese es el principio primario de ventilación. Profesora, ¿Sí? entonces, o sea, si me queda claro, el principio primario se refiere a que lo básico para entender cómo es la ventilación es que hay que igualar las presiones. Exacto, porque hay una diferencia de presiones dada por la presión atmosférica y la presión que está en nuestros pulmones. ¿Qué permite que el aire entre? De que en un lugar es más, en este caso en la presión atmosférica es mayor que la presión de los alvéolos, por lo tanto el aire entra para igualar esas presiones. Lo mismo ocurre cuando ya la presión al interior de los alvéolos es mayor y la presión atmosférica es menor. ¿Qué tiende a hacer el aire? A salir. Por eso el aire entra y sale de nuestro organismo. No es porque yo lo llevo o yo hago que esto sea así, sino que está sucediendo un fenómeno que lo explica la física, la química y que se da también en el organismo. ¿Ya? El mecanismo de la ventilación pulmonar, la inspiración y la expiración. Nosotros conocemos que el aire atmosférico es de alrededor de 760 milímetros de mercurio. Y para que las presiones se igualen, porque dijimos que cuando hay una diferencia de presión, el aire o el fluido tiende a igualar estas presiones, tenemos que durante la inspiración, la presión que está dentro de nuestros pulmones es de menos 3 milímetros de mercurio en comparación al aire atmosférico. Y tenemos que durante la expiración es mayor en 3 milímetros de mercurio en comparación al aire atmosférico. ¿Se entiende? Por lo tanto, el mecanismo que produce la ventilación pulmonar es la existencia de un gradiente de presión entre el aire atmosférico y el aire alveolar. De nuevo, tenemos que esta es la presión atmosférica. ¿Por qué entra el aire? Porque hay una diferencia de presión entre el medio externo y entre el medio interno. ¿Cómo es esta presión en el medio externo cuando el aire entra a los pulmones? Es mayor en 3 milímetros. Por eso el aire entra, la presión estándar, esta es normal, esta no cambia. Como para la inspiración, en el medio interno es menor en 3 milímetros de mercurio. Por lo tanto, aquí sería de 757 milímetros. Por lo tanto, si acá está la presión más alta que acá, ¿qué tiende a hacer el aire? A entrar en nuestros pulmones. En cambio acá es de más 3 milímetros de mercurio. Y si la presión en nuestro interior es mayor que la del aire, ¿qué tiende a hacer el aire? A salir. ¿Se entiende? Ese es el mecanismo de la ventilación pulmonar. Hay una diferencia de presiones que hay que igualar. Es como cuando yo tengo un recipiente con un gas, pero si yo abro una válvula aquí, ¿qué va a pasar el aire? Con este gas se va a distribuir de manera que sea homogéneo la presión. ¿Ya? Igualar las presiones. Nosotros no podríamos saber todo esto si no conociésemos lo que son las leyes de los gases. Las leyes de los gases se basan en tratar de que los gases lleguen a la forma de un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? ¿Alguien conoce lo que es un gas ideal? ¿Conocemos los estados de la materia? ¿Cuáles son los estados de la materia? Líquido, sólido, Ya, líquido, sólido y gaseoso. ¿Cómo son las moléculas que conforman el estado sólido? ¿Cómo están? juntas, compactadas. Hay mucha fuerza de atracción entre sus moléculas. Por lo tanto, siempre se dibuja que están así, muy juntitas, ¿no es cierto?
no se mueven mucho. ¿Cómo son las moléculas en el estado líquido? Un poco más separado. Están un poco más separadas, hay menos fuerza de atracción entre las moléculas, están un poco más liberadas y adoptan la forma del recipiente que las contiene. ¿Y cómo es las moléculas de un gas? Totalmente separado. Son más separadas y también adoptan la forma del recipiente que las contiene. Las leyes de los gases tratan de llegar a la forma de un gas ideal. Y el gas ideal es aquel que no presenta colisiones entre sus partículas, no chocan entre ellas. ¿Ya? Las moléculas de un gas colisionan con el recipiente que las contiene, produciendo una fuerza llamada presión del gas. Si nosotros tomamos esto, podemos inferir que a mayor frecuencia de las colisiones entre estas moléculas en el estado gaseoso, mayor va a ser la concentración del gas. Si hay más colisiones es porque hay más moléculas, ¿sí o no? Pero también podemos inferir de que la temperatura igual juega un rol importante acá. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, mayor va a ser el movimiento de las partículas. Si las moléculas más se mueven, más chocan. Si las moléculas más colisionan es porque hay un mayor número de estas. ¿Sí? Sigamos entonces. Una consulta. Dígame. ¿Y no puede ser que tengamos el mismo número de partículas y simplemente por haber aumentado la temperatura van más rápido y por lo tanto tienen mayor probabilidad de chocar unas con otras? Sí, por eso lo puse aparte. Son cosas aparte, se pueden relacionar aparte. O sea, puede subir la cantidad de moléculas que hayan o puede subir la cantidad de energía que tienen. Exacto. Y los dos van a causar lo mismo al final. Sí. ¿Qué es qué cosa? El movimiento, el choque y la colisión de las partículas. Vamos a estudiar primero la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a su presión. ¿Entienden eso? ¿O es muy ultramarina? Nosotros ya hemos visto la ley de Boyle, ¿o no? ¿La conocen? ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a su presión. O sea, si uno aumenta, la otra disminuye. El volumen de un gas es... O sea, si tengo mayor volumen de un gas, ¿cómo va a ser la presión? Menor. Y viceversa. Si tengo menor volumen del gas, mayor será la presión de este. Eso es lo que nos explica la ley de Boyle. Pero ¿cómo relacionamos esto con lo que a nosotros nos convoca? ¿Qué estamos estudiando nosotros? La respiración. La respiración. ¿Cómo relacionamos esto por ejemplo, cuando aumenta el volumen del tórax? Nuestras compañeras la clase pasada nos dijeron que uno inspiraba y ¿qué pasaba con el tórax? Aumentaba. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo relacionamos esto nosotros con la ley de Boyle? Si aumenta el volumen que está acá en el tórax. Porque hay más partículas, entonces como hay más partículas, hacen más presión. No, porque estamos diciendo que si aumenta el volumen del tórax, va a disminuir la presión. No Por va a eso, aumentar. como aumentó el volumen del gas, entonces disminuyó o aumentó la presión. Porque hay más gas y hace más presión. Ya, pero no veamos esto como el volumen del gas, ¿Por qué no? sino que veámoslo como el volumen del recipiente que contiene el gas. Ya. ¿Qué pasa si aumenta el volumen del recipiente que contiene el gas? ¿Qué va a pasar con las moléculas que están en ese recipiente? ¿Caben más moléculas? Caben más moléculas, pero si no le echamos más moléculas, sino que están las mismas. Baja la presión. ¿Qué pasó con la presión? Disminuyó. Y si nosotros aplicamos esto a nuestro aparato respiratorio, ¿qué fenómeno se le está dando? La inspiración. ¿O no? Hagamos el ejercicio. Inspiremos. ¿Qué pasa con nuestro volumen torácico? Aumenta. Si quieren, sigan respirando normal. Vamos a ver otra ley. ¿Se entendió la ley de
profesora, aumentó porque entró más aire. Sí, aumentó porque entró más aire. Entonces, si quiere, lo dejamos como un gas. Pero sí se está dando este fenómeno. O sea, pero lo que no entiendo yo, entonces, ¿qué es lo que ocurre primero? ¿Entra el aire y se infla entonces? No. Primero actúan los músculos inspiratorios. Nosotros conocimos los músculos inspiratorios, los que actuaban en la respiración. ¿Cuáles eran estos? ¿Cuáles eran algunos de estos? El diafragma, El diafragma, los intercostales, los intercostales, el esternocleidomastoide, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo las leyes de los gases y cómo se relacionan con la respiración. Pero para que esto se dé en la respiración, primero tienen que moverse estos músculos para que la presión sea menor y ahí el volumen puede ingresar. Y como dice el compañero, aumenta el volumen del gas. Se ingresa más volumen. La ley de Charles nos dice que el volumen de un gas quedémonos con esta idea. La ley de Boyle relaciona lo que es el volumen de un gas con la presión de este. ¿Ya? El volumen, ¿qué entienden ustedes por volumen? Un espacio. Véanlo como esta sala. Si yo tengo mayor espacio y tengo la misma cantidad de alumnos, nos vamos a poder mover más dentro de esta sala de clase. Pero si yo ingreso más alumnos en esta misma sala de clase, nos vamos a tener que mover menos. En cambio, si tenemos este volumen, la sala de clase, y está la misma cantidad de alumnos, la presión es menor. En cambio, si hay más alumnos en esta misma sala de clase, la presión es mayor. No sé si es que lo que yo creo que tiene relación con lo que está el compañero es que eso es la previa antes de que entre el gas. Porque el volumen eso hace que la presión que yo tengo en el interior sea menor, de modo que entonces todo eso genera el ingreso. muy bien. Por participar en clase. ¿Y yo no? ¿Qué dijo el compañero acá? Que esto era un fenómeno que se daba anterior a la inspiración. ¿Qué pasa? Se aumenta el volumen torácico en este caso, ¿no es cierto? Lo que produce que haya una disminución de la presión del gas que está al interior. Por lo tanto, entra el aire, cumpliéndose lo que estábamos diciendo anteriormente de que el principio de la ventilación pulmonar tiende a igualar las diferencias de presión. ¿Sí? Ya. Ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión se mantiene constante. O sea, el volumen de un gas, a mayor volumen de un gas, dice que es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta el volumen de un gas es porque está aumentando la temperatura. Eso nos dice la ley de Charles. Y por el contrario, si disminuye el volumen de un gas es porque está disminuyendo la temperatura. Son directamente proporcionales. ¿Ya? O dicho de otro modo, perdón, la presión es proporcional a la temperatura cuando el volumen se mantiene constante. ¿Se entiende? El caso anterior era inversamente proporcional. Si uno aumenta, el otro disminuye. En cambio, acá en la ley de Charles, si uno aumenta, el otro también aumenta. Tenemos que al aumentar el volumen del gas es porque está aumentando la temperatura. ¿Qué fue lo que aprendimos nosotros que ocurría cuando el aire ingresaba por las fosas nasales a nuestro organismo? ¿Qué sucedía con este aire? Se calienta. Se humedece y se calentaba. Entonces nosotros podemos relacionarlo a lo que está ocurriendo en este fenómeno de la inspiración, que cuando entraba su volumen se calentaba. Y se cumple la de ley de Charles que dice que el volumen de un gas es proporcional a la temperatura. ¿Ya? Tenemos la ley de Dalton, o de las presiones parciales, que nos dice
que un gas es una mezcla de diferentes moléculas gaseosas, como sucede en el caso del aire. ¿Qué nos comentaban? ¿Qué aprendimos en la clase anterior? Que el aire era una mezcla de muchos gases. Algunos de ellos, ¿cuáles eran? Teníamos oxígeno. ¿Qué más hay en el aire? ¿Qué otro compuesto hay en el aire? Nitrógeno. CO2. Y tenemos de que estos elementos en el aire, que forman el aire, están en distintas proporciones. El nitrógeno es el más abundante, ocupando casi un 70% de la proporción del aire. El oxígeno ocupaba un 21%. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Dalton? Que un gas es una mezcla de diferentes moléculas gaseosas, como ocurre en el caso del aire. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Dalton? Que la presión total de este gas que nosotros incorporamos a nuestro organismo es la suma de las presiones parciales de cada gas que compone el aire. ¿Sí? Tenemos otra ley, que es la ley de Henry, que muestra cómo se relaciona la presión de un gas con la concentración del mismo en una solución líquida. O sea, tenemos cómo se relaciona la presión de un gas. Estamos viendo la relación de esto con la concentración de este gas, pero en un medio líquido. Por ejemplo, la concentración del oxígeno en el agua será proporcional a la presión parcial del oxígeno en el aire. Si yo tengo un medio líquido en el cual tenemos un gas, por ejemplo, el oxígeno, la presión de este oxígeno en el agua va a ser proporcional a la presión parcial que nosotros observamos acá en la ley de Dalton. Eso nos dice la ley de Henry. Pero esta ley de Henry no se ve así de forma separada o sola, sino que podemos también relacionarla con la ley de Fick. Pero antes de eso, la concentración del gas en solución también depende de la solubilidad del mismo a temperatura constante. O sea, influye la concentración de este gas en el medio sólido, influye cuán soluble es este gas en este medio soluble, en el que está inmerso. Si nosotros lo relacionamos con la ley de Fick, que en realidad describe la difusión del CO2 y del oxígeno a través de la membrana respiratoria, incluida la capa líquida de los alvéolos, podemos ver que se va a difundir mejor estos gases si la superficie es grande, si el espesor de la membrana es pequeña, si la solubilidad del gas es alto y si el gradiente de presión es alto. Si nosotros nos vamos a los alvéolos, que es donde ocurre el intercambio gaseoso, podemos ver que se cumplen estas cuatro apuestas que da la ley de Fick en relación a lo que es el CO2 y el oxígeno. Y se relaciona con la ley de Henry en esto, que la solubilidad del gas es alto y el gradiente de presión es alto. La ley de Henry nos decía que la presión de un gas se relacionaba con la concentración de este en el medio sólido. Y si nosotros observamos a la superficie que cubre los alvéolos, ¿cómo es en los pulmones la superficie que cubre los alvéolos? ¿Cómo están dispuestos los alvéolos en los pulmones? ¿Cómo es la superficie de los alvéolos en los pulmones? ¿Cómo están dispuestos? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? Hay muchos. Entonces se cumple la ley de Fick de que para que se difunda, porque nosotros tenemos aquí de que en los alvéolos se está traspasando lo que es el CO2 y lo que es el oxígeno. Y la ley de Fick estudia eso. Para que esto se difunda mejor, la superficie de los alvéolos debe ser muy grande, muy mayor. El espesor de la membrana debe ser pequeña. Y esto también otros estudios han demostrado de que esta membrana que está aquí es muy pequeña o se adapta de forma muy delgadita para que la difusión del CO2 y del
muy buena. ¿Ya? La solubilidad del gas es alto. Si nosotros estamos estudiando el CO2 y el oxígeno, la solubilidad de la cual nos hablaba la ley de Henry es alta y el gradiente de presión es alto. ¿Por qué? Porque a este lado va a haber mayor concentración de CO2, el cual quiere ser expulsado mediante la expiración, y acá va a haber una mayor concentración de oxígeno, el cual está esperando ser difundido para poder irse a las células de todo el organismo. ¿Sí? ¿Sigo? Profesora, ¿se puede hablar de difusión del gas desde el medio externo al interior de los pulmones? Es que lo que ocurre acá en este intervalo es una difusión simple de los gases. Pero pensando en el proceso de ventilación, que es lo que estamos viendo, ¿es difusión? Lo que está ocurriendo en la inspiración, por ejemplo. Sí, puede ser una difusión de los gases. ¿Y dónde se está solubilizando el gas en ese caso? El gas se humedece. En las fosas nasales es humedecido y es calentado para poder ingresar al medio interno. Se cumple. ¿Y a qué membrana hace referencia en ese caso? Pero es que estamos viendo de que la ley de Fick estudia lo que es la difusión del CO2 y del oxígeno en la membrana respiratoria. Entonces no se puede hablar de esa ley en términos de ventilación. En términos de ventilación no, pero usted me preguntó de la difusión. Al final, si el aire entra desde un medio externo a un medio interno, es difusión. Ok, pero no se aplica la ley de Fick. No se aplica ahí la ley de Fick. La ley de Fick es exclusiva para describir la difusión del CO2 y del oxígeno en la membrana respiratoria. ¿Ya? Sigamos. Otra pregunta. ¿Qué sucede en nuestro organismo para que exista entonces esta diferencia de presión? Que lo hemos estado hablando todo el rato y ustedes podrían perfectamente responder esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aumentando el volumen. ¿Cómo? ¿Qué sucede en el volumen? Está escrito. Lo podría leer. Los cambios en la cavidad torácica dada por la contracción y relajación de los músculos respiratorios están permitiendo de que haya un mayor volumen en la caja torácica, ¿ya? Lo cual influirá directamente en la presión del gas, por lo tanto se va a producir esta entrada o salida de aire. Pero estos movimientos que están acá, dados por la contracción y relajación de los músculos respiratorios, no es cualquier movimiento, son muy característicos. Por ejemplo, el movimiento de las costillas. Traigan a su memoria una cubeta. Cuando ustedes mueven el asa, como dice ahí del cubo, ese movimiento que se ocurre ahí en las cubetas es el que ocurre en las costillas. Se suben y se bajan. O sea, no es que suban y bajan, sino que hacen este movimiento. Pero imagínense lo acá. ¿Ya? Otro movimiento que hacen, pero no en las costillas, sino que en sí el esternón, este es el esternón, ¿ya? Es cuando uno, no sé si han ido al campo y han sacado agua de un pozo, ¿sí? Ya. Este movimiento que produce el mango es el que lo ocurre al esternón, al levantarse y al achicarse. ¿Para qué? Para poder aumentar el volumen del tórax. Esos son los movimientos que están ocurriendo. ¿Ya? Y acá se resumen. Entonces las costillas tienen este movimiento del asa de cubo, el esternón tiene este movimiento que se asemeja al mango de una bomba, y el diafragma, que es el principal músculo que participa en la expansión o relajación del tórax, el cual tiene forma de paracaídas, también se relaja, ahí está relajado, o se contrae, se baja para aumentar el volumen torácico. Entonces, esto que nosotros llamamos inspiración y expiración forman parte del ciclo respiratorio. Y esto ocurre continuamente. Es el mecanismo que nosotros observamos sobre las leyes de los gases, sobre que entre o que salga un gas
para igualar esta diferencia de presiones es lo que nosotros llamamos mecanismo de ventilación pulmonar. ¿Se entiende? La capacidad del tórax y los pulmones de distenderse resulta esencial para la respiración normal. Si no pudieran inflarse, no habría respiración. ¿Ya? La tendencia del tórax y de los pulmones a recuperar su volumen previo a la inspiración es un proceso físico denominado recuperación elástica. O sea, tenemos el ciclo respiratorio, inspiración y expiración. Esto está ocurriendo continuamente. Pero aquí, antes de comenzar una nueva inspiración, ocurre este proceso físico llamado recuperación elástica. Vamos a hablar un poco de las adaptaciones del organismo. ¿Quedó claro el mecanismo de ventilación pulmonar? ¿Sí? Ya vamos a hablar entonces de las adaptaciones del organismo. Todos estos procesos de que los músculos se contraigan o se relajan están controlados a nivel del bulbo raquídeo de la médula espinal. ¿Ya? Tenemos que la regulación de la respiración está dada desde el tronco encefálico, ¿ya? Y esta controla los nervios que inervan a los músculos respiratorios y expiratorios y juntos se denominan centros respiratorios. O sea, en nuestro cerebro hay un lugar que es el centro respiratorio, el cual controla que todos estos fenómenos se estén dando, ¿ya? De la contracción y de la relajación de los músculos. ¿Está en el cerebro? En el encéfalo. Cambios en la presión del CO2 y en la presión del oxígeno en la sangre influyen en el área de la ritmicidad vulvar. O sea, acá están los receptores, los quimioreceptores, para ver si es que hay alguna diferencia de presión del oxígeno o del CO2 y así responder a estas diferencias. Cuando todas las concentraciones en la presión del CO2 y del oxígeno están normales, hay un buen ritmo vulvar. Tenemos, por ejemplo, que cuando hay un aumento de la presión del CO2, teniendo en cuenta de que este se encuentra en alrededor de 38 a 40 milímetros de mercurio en nuestro organismo, los quimioreceptores captan este aumento de CO2 y que lo que hace es que la respiración sea más rápida y un mayor volumen de aire por minuto y haya un mayor volumen de aire por minuto dentro y fuera de los pulmones. Eso es lo que captan y es de esa forma en la que reaccionan. Pero acá ocurre el fenómeno de la retroalimentación negativa, que es cuando hay una disminución de la presión del CO2, considerando que esta es la presión normal. Si hay una disminución, ¿qué va a pasar? Los receptores y los quimioreceptores del bulbo van a captar nuevamente esta señal y van a hacer de que esto vuelva a su ritmicidad vulvar normal. O sea, si hay cambio en la presión del CO2, ya sean altas o bajas, los quimioreceptores y los receptores son los que toman esta señal y hacen de que la respiración sea más rápida o en este caso sea más lenta para volver al ritmo normal de la respiración. Profesora, entonces, ¿eso es como promedio de presión de CO2? En nuestro organismo. No se refiere entonces al proceso de inspiración o expiración, sino que a no, todo... son las cantidades aproximadas de CO2 que tienen que haber en nuestro organismo. Entonces, cuando esto aumenta, son el bulbo quien capta esta señal y trata de volver toda la normalidad. ¿Tendrán algún papel dentro de lo que es la inspiración y expiración? ¿Los quimioreceptores? Sí, porque los quimioreceptores, en el caso de que detecten alguna anomalía, son los que hacen que la inspiración y la expiración o sea más rápida o sea más lenta. Nosotros dijimos de que las adaptaciones del organismo se daban porque estaba habiendo un cambio en la presión del CO2 o en la presión del oxígeno. ¿Qué pasa
papel de la presión del oxígeno de la sangre arterial en el control de la respiración no está del todo claro. Es posible que tenga alguna pequeña influencia siempre que esté por encima de cierto nivel. Si está por encima de cierto nivel, la cantidad de presión del oxígeno, van a haber menos impulso a los músculos respiratorios. Por lo tanto, la respiración va a ser más lenta. ¿Ya? Ahora, si pasa al contrario, si hay un descenso de la presión del oxígeno en la sangre arterial por debajo de este promedio, que son los 70 milímetros de mercurio, se van a estimular los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos y aórticos, produciendo el reflejo de la estimulación del centro inspiratorio. ¿Para qué? Para regular nuevamente este proceso. Ahora, la corteza cerebral también puede actuar para regular la presión. Puede actuar o influir en la respiración incrementando o disminuyendo la frecuencia o la profundidad de la respiración. ¿Qué pasa cuando una persona va a nadar? ¿Qué hace? Trata de aguantar la respiración y toma mucho aire y se lanza a nadar. Y eso se da gracias a la corteza cerebral. Eso es un movimiento voluntario que se hace, que nosotros decidimos hacer, y la corteza cerebral es la que está a cargo de eso. Pero ¿qué sucede cuando ya nos empieza a faltar el aire? ¿Qué está pasando ahí? La presión del CO2 en nuestro interior es muy alta. Por lo tanto, como dijimos aquí, se activan los quimiorreceptores para que esto se saque un poco del CO2 y vuelva a toda la presión normal. ¿Ya? O sea, la respiración es un fenómeno involuntario que siempre está ocurriendo, pero también en algún momento puede ser un fenómeno voluntario, y aquí actúa la corteza cerebral para ayudarnos a ya sea a retener la respiración, o aumentar la frecuencia, o hacerla más profunda. Otros factores que pueden influir en la respiración son la estimulación dolorosa repentina. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos pinchan así, de repente, y no hacen? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa si nos pinchan y uno queda? ¿Qué pasa cuando uno deja de respirar? ¿Sí o no? Deja de respirar, se produce una apnea momentánea. Estos son otros factores que pueden influir en la respiración. Entonces, si a mí me dan una estimulación dolorosa repentina, yo tiendo a dejar de respirar. Pero sin embargo, si esta estimulación dolorosa continúa en el tiempo, las respiraciones son más profundas y son más largas, y ahí trato de hacer algo para amortiguar quizás el dolor. Otro factor que puede influir en la respiración es un estímulo frío repentino. Cuando yo entro a un lugar y siento que el cambio de temperatura es rápido y brusco, también tiendo a hacer esto, de que dejo de respirar. O cuando el estímulo, cuando recibo un estímulo en la faringe o en la laringe por algún irritante o por algún contacto con alguna sustancia que me está causando algún daño en la faringe o en la laringe, también tiendo a disminuir la respiración o a pararla simplemente por un breve tiempo. ¿Ya? Pero también existe otro factor que puede influir en la respiración, que es el reflejo de buceo. El reflejo de buceo es el que se da cuando una persona se está ahogando. Si una persona se está ahogando, ¿qué pasa con nuestro organismo? Tiende a disminuir la difusión del oxígeno, de modo que el metabolismo baje. Y ese es lo que se llama reflejo de buceo. O sea, todo el metabolismo se detiene o se hace más lento para poder controlar eso. Y se ha visto que se han encontrado personas ahogadas que tienen ya los ojos dilatados y están como muertas, pero se activa este reflejo de buceo porque las condiciones en las que se ahogó quizás fueron apropiadas, ya que se hablaba de que si había una temperatura óptima del agua y si la persona era joven, podía activarse este reflejo de buceo, y al hacerle la respiración boca a boca podía volver nuevamente porque el metabolismo se recuperaba. Tenemos el reflejo de la tos, que es cuando
en la garganta hay una inhalación de algún compuesto, algún polvo que nos cause molestia, se da el reflejo de la tos. Muchos piensan que cuando uno tiene tos es porque está enfermo, pero en realidad este es un reflejo que se da para atacar algo que no es parte del sistema respiratorio. El reflejo del estornudo es similar al de la tos, pero esto ocurre a nivel de las fosas nasales. El hipo, que es una contracción espontánea o descontrolada del diafragma, por eso que se eleva y al cerrarse la epiglotis con la glotis se produce este sonido característico del hipo. ¿Ya? Y que si, bueno, no puede durar mucho, sino ya pasaría a ser peligroso. Y el bostezo, que aún no se sabe muy bien cuál es la función del bostezo, pero también se ve que es como una adaptación, se puede parecer al fenómeno del estiramiento. Cuando uno se estira es porque está como adelantando los músculos para poder llevar a cabo alguna acción, y se cree que el bostezo puede ser similar para... Esa es la duda que tengo, no sé si es para respirar mejor o para adaptar mejor todas las vías respiratorias internas, no lo sé. Algunos mecanismos patológicos, algunas enfermedades dadas para el sistema respiratorio son, por ejemplo, el asma, que es un trastorno obstructivo y pulmonar por inflamación de la mucosa y espasmos recurrentes de la musculatura lisa de las paredes bronquiales. ¿Ya? Aquí tenemos un bronquio normal que está con todo su orificio, se puede decir, limpio para que fluya el aire, pero en cambio si hay un bronquio asmático está lleno de mucosa, lo cual impide el correcto funcionamiento o el paso directo del aire. ¿Ya? Aquí hay unos datos que con calentamiento y enfriamiento adecuado se puede prevenir o reducir la incidencia del asma inducida por el ejercicio. La bronquitis, que es otra de las enfermedades comunes del sistema respiratorio, se produce un exceso de secreciones tractobronquiales que obstruyen el flujo aéreo. Este puede ser producido por el exceso de tabaco, la exposición ambiental al polvo y productos químicos, y por la edad que ya se acumulan mucha mucosa en los bronquios y en la tráquea. Y esta ha sido la clase de hoy. Mecanismos de ventilación y adaptación del organismo. Ya. A ver, chicos.